Muchas gracias, Dani, y gusto de verlas y verlos en esta tarde de día viernes, con mucha alegría también y agradecido por la invitación. El Zoom, el Meet, las distintas plataformas hoy día nos han ayudado a poder estar en contacto, a poder vincularnos, y ciertamente que lo que hoy día voy a compartir tiene que ver mucho con la experiencia. Como dijo Daniela, yo trabajo en el Servicio Jesuita a Migrantes, soy laico y como siempre enamorado del Evangelio y esta mixtura que tenemos que realizar respecto a lo que estamos trabajando, lo que estamos soñando. Me da mucha alegría ver aquí a Ana María, te veo en un cuadradito, te mando un abrazo grande, que también fuimos compañeros en las Espere. Así que vamos a comenzar. Les propongo una serie de láminas y que podamos como interactuar. Ahí si alguien tiene papel y lápiz, van a haber algunas preguntitas que los voy a invitar a que puedan también como reflexionar de forma más íntima y van a haber espacios también para el compartir grupal. Entonces voy a compartir mi pantalla. Mira, lo que les quiero proponer es lo siguiente. Daniela me ha dicho que podamos conversar un poco sobre el pensamiento social de la Iglesia en tiempos de pandemia. Y ciertamente que lo que hemos vivido desde, como humanidad, desde diciembre del año pasado a la fecha, nos golpea a todos de forma transversal. En el mes de marzo ya en Chile se empieza a hacer patente como ya el primer registro, el primer caso, y la mirada que podemos dar desde el Evangelio, desde el pensamiento social de la Iglesia, nos da sentidos de identidad, de pertenencia y una forma particular de abordar esta temática. Y inicialmente los quiero como invitar a que podamos entrar desde el mundo de los afectos y los sentidos. Y para este plano siempre es importante como mirar, como poner un espejo retrovisor para cada uno, para cada una, y particularmente ver qué siento, qué me pasa con este tema. Eh, Hay un pasaje del Evangelio que es de Mateo 25, que ciertamente para muchas mujeres y hombres como que marca una hoja de ruta, es como una brújula, y que refiere a esta frase tan potente, ¿no? Cuando se plantea que les aseguro que todo lo que han hecho a favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Y ciertamente esto se desprende de, por ejemplo, lo que marcó para la vida del padre Hurtado, y yo lo sitúo desde lo que implicó para la vida de Carlos de Foucault, que esta frase fue la que hizo volcar y encender su corazón, especialmente para ir a la frontera, para estar más cerca de los más excluidos. Y ciertamente que cuando uno revisa este pasaje del Evangelio, cuando uno revisa la vida de Jesús respecto a este foco, ciertamente nos invita a nosotras y a nosotros a ponernos también con el corazón volcado hacia los más pequeños y pequeñas. Y te quiero invitar de forma bien particular a que puedas como responder esta pregunta en tu cuaderno, eh, para poder compartir luego, como en este tiempo, si uno lo podría situar de marzo al día de hoy, ¿qué ha pasado en mi vida personal y comunitaria en este tiempo? ¿Qué ha pasado respecto al mundo de lo social? ¿Qué ha pasado respecto a tu vida comunitaria? ¿Qué ha pasado respecto también a tu vida íntima? ¿Cómo te has visto golpeado? ¿Cómo te has visto inmiscuido? ¿Cómo te has visto estimulado, afectado, etcétera? Entonces dejemos un ratito para que puedan ahí como anotar la pregunta y poder responder en su cuaderno. Y ciertamente cuando abordamos temáticas como la actual, y vemos encuentros de iglesia, encuentros de reflexión, siempre es fundamental pensar con qué afectos y sentidos me estoy enfrentando al tema. Y otra pregunta que les quiero dejar tiene que ver particularmente con qué gritos o clamores se han anidado en mi persona. ¿Qué gritos o clamores? Aquellas cosas que de repente ustedes han escuchado, han visto en primera persona o por televisión, o lo han visto en las personas que comparten la cuadra o en la capilla o en la parroquia, aquellos clamores, aquellas situaciones que de repente salen de las entrañas o te duele el alma. ¿Cuáles son aquellos gritos o clamores que se han anidado en tu persona?
Y yo les invito a pensar esto porque siempre es muy potente que cualquier tema que estemos trabajando, revisando, explorando, le podamos como poner un rostro, le podamos situar un nombre, una historia, algo bien particular que podamos como encarnar, como colocar una realidad específica respecto a lo que estamos trabajando, lo que estamos como compartiendo el día de hoy. En la Evangelii Gaudium, en el número 59, Papa Francisco tiene esta frase que es bien potente, que dice lo siguiente: cuando la sociedad, sea local, nacional o mundial, abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o inteligencia que pueda asegurar indefinidamente la tranquilidad. Y desde ahí uno podría pensar, ¿no? ¿Cuáles son las realidades que a partir de lo que hemos vivido como sociedad, como región también, los que están en la quinta región, y en la presentación inicial, Daniela nos contaba que habían personas de Ecuador, de Melipilla, Antofagasta, de Punta Arenas, entonces poder pensar cuáles son aquellas realidades que hoy día han quedado en la periferia, que han quedado abandonadas, cuáles son aquellas situaciones que han quedado al margen, y también poder preguntarnos qué efectos tiene o podría tener aquello en la paz social como región, en la paz social como ciudad, en la paz social como país, cuando vemos que hay grupos, que hay personas que van quedando en la periferia, y efectivamente el Papa nos dice, no podrán haber programas políticos, políticas sociales, políticas públicas, ni distintas formas de abordaje que nos pueda asegurar indefinidamente la tranquilidad. Y les pido que podamos ir anotando en de este encuentro algunas respuestas y para después, obviamente, darle una lectura a lo que podamos compartir. ¿Qué realidades han quedado abandonadas en nuestra periferia? ¿Qué efectos tiene o podría tener en la paz social? Y de ahí lo que nos invita el Papa es hacer una mirada global, una mirada como fundamental, específicamente para ver realidades que son transversales, pero que también tienen como mucho sabor a local. No es tan solo como el mundo, sino que también es tu barrio, es tu comunidad. Y la doctrina social de la Iglesia, lo que nos ha invitado a este programa, a este curso de formación, es que vamos a participar distintos expositores y expositoras, y ciertamente hay personas que manejan al detalle el tema. Yo les quiero proponer una mirada mucho más social y ciertamente algunos temas particulares. La doctrina social tiene dos funciones, si uno podría como situarla en algo particular. La primera es poner de relieve los compromisos de la acción social y la justicia, y de justicia tal como se manifiesta en el Evangelio. Y la segunda función refiere a denunciar en nombre de la justicia las estructuras sociales, económicas y políticas que están en contra del Evangelio. Y esto es fundamental, porque el Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. Y cuando uno dice poner de relieve los compromisos de la acción social y de justicia tal como se manifiesta el Evangelio, en el Evangelio uno tiene que volcar la mirada, por ejemplo, a la forma, al modo de proceder que Jesús tenía con ciertas realidades. Eh, yo les quiero compartir, por ejemplo, el pasaje de Jesús cuando se encuentra con el endemoniado de Gerasa, un hombre que era temido, que estaba en la periferia, que vivía lejos de digamos, del poblado donde estaban como sus vecinos, sus familiares, y era temido. Y era temido porque lo que nos dice el Evangelio que que estaba poseído. Eh, y ciertamente lo que hace Jesús en ese momento, cuando se enfrenta, cuando acoge a esta persona, es mirarlo a los ojos, lo llama por su nombre, y eso destraba, eso libera, eso hace que esta persona se reconozca a sí misma, cobre confianza, cobre dignidad, cobre identidad. Eh, y lo segundo es el rol, el papel que tenemos los bautizados y bautizadas de denunciar en nombre de la justicia aquellas estructuras sociales, económicas y políticas que están en contra del Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver particularmente con una vida en abundancia, con una vida digna, con una vida que apunta al desarrollo de las personas y de los pueblos, y que ciertamente esto nos pone en una posición específica, no nos puede poner en una posición neutral.
sino que particularmente nos sitúa en aquello que tiene que ver con poner a las personas más cerca de Jesús, más cerca de esa mirada liberadora que Él nos puede proponer y enseñar. A partir de eso, eh, les quisiera preguntar, y acá le pido ayuda a la Bárbara, particularmente si alguien quisiera compartir, por ejemplo, para que vayamos haciendo doble clic, eh, hoy día qué acciones vemos que están atentando en contra del Evangelio. Y ahí pueden levantar la mano para que Bárbara les pueda dar la palabra. Y cuando me diga ahí Bárbara, podemos hacer ya como una interacción. Ahí Priscila puede activar su micrófono, levantó la mano. Priscila Cepeda. ¿Aló? ¿Sí? Dale, Priscila, te estamos escuchando. Yo específicamente me quería referir a los clamores que se han animado en mi persona, porque eso es como que me ha tocado más de cerca. Y a mi cuñada hace 21 días. Entonces, la pregunta como, ¿por qué si ellos tenían todo listo su matrimonio? Yo soy de Quillota, acá de la parroquia de Merced de Quillota. Entonces se fue como mi pregunta al Señor, ¿por qué si estaba todo listo y está tan contenta con casarse y todo? Y fue como, ¿por qué si tiene 2 niñas chicas, la necesitaban todavía? Eso fue como lo más impactante que me ha tocado en ese tiempo de pandemia realmente. El no haber podido asistir a su funeral. Fue como lo más... Porque ahí mi hermano realmente tuvo que elegir entre 10 personas que lo pudieran acompañar. No pudimos estar con él. Eso fue como lo que más el clamor que me ha salido en este tiempo. Muchas gracias por compartir esto que es tan íntimo, que es tan personal de tu historia, de tu familia. Y ciertamente que este tiempo de pandemia ha venido a sacudir también como el tema de los proyectos vitales, los proyectos de vida, planificaciones, nos ha venido también a sacudir con lo que tú nos cuentas. Y ha sido un tiempo como también para poder vislumbrar aquellas situaciones que nos vienen como atravesando el corazón. Y de ahí hay distintas situaciones que nos pueden como acompañar. Y ahí, tomando un poco de lo que nos ha contado Priscila, yo, mira, voy a poner acá ciertas láminas que tienen que ver con lo social, y lo social como en el corazón de la iglesia. Ciertamente este tiempo ha sido un momento en el cual hemos tenido despedidas. Y ciertamente como que la pandemia, eh, cuando comienza, uno lo escuchaba como en los medios de comunicación, ¿verdad? Uno lo escuchaba en las noticias, lo veía por la web, que pasaba en otros países, y uno se preguntaba quizás con temor cuándo va a llegar a Chile, y luego empezamos a ver que el cerco se comenzó a acercar, y ya no era la persona que estaba lejos, sino que ahora era tu familiar, era tu vecino, era tu compañero de comunidad, y esta realidad que es tan natural se nos vino a quedar al lado. Ciertamente que es un tema que es muy doloroso porque específicamente también tenía que ver cómo nos acompañábamos desde lo cristiano, cómo hacemos contención, cómo acudimos también a consolar. Pero esta realidad también del tiempo de pandemia en Chile y en la región, en Latinoamérica, pero estamos hablando particularmente de lo que toca hoy día acá, a todas las personas que habitan el país, tiene distintos rostros y distintas facetas. Este es un tema que es transversal. Y aquí vamos a ver como luces y sombras en este tiempo. Ciertamente para muchas comunidades, el tema de la llegada de las canastas, de las cajas, sean de donde sea la procedencia, a estimular el tema de la ayuda, el tema de la participación. Y ciertamente uno podría decir que hay un tiempo también para la asistencia social. La palabra asistencia, muchas personas en lo social como que le tenemos un poco de distancia, porque lo volcamos a la palabra asistencialista, pero ciertamente hay un contexto, hay un tiempo donde efectivamente la respuesta tenía que ver con dar alimentación. Y en este contexto les quiero compartir esta imagen sobre comunidad en Estación Central, y esta persona que está acá, que también tiene que ver como con los signos del reino. Eh, Esta es una amiga que, que tiene un tema de salud mental importante, por mucho tiempo ha vivido en situación de calle,
pero que cuando me tocó, por ejemplo, distribuir cajas de mercadería, un día sábado, invierno muy helado, de 9 a 6 de la tarde, Eliana me esperaba siempre y me acompañaba el día entero, más desprovista, más carenciada, más dañadas también por mucho tema de exclusión social, se ponen para ayudar, se ponen para hacer solidaridad. Entonces, en este tiempo de pandemia también yo los invito, las invito a poder ver, a poder como registrar en la historia, en la memoria de sus vidas en este tiempo, aquellas personas que han estado para hacer justicia y solidaridad con ustedes. En este tiempo también, esta imagen que les comparto tiene que ver con la narcocultura. Eh, el tema de la narcocaridad ha crecido, hay un aumento, y tiene que ver con el poder que tiene el narcotraficante en los barrios y en las poblaciones. Daniela contó en la presentación que a mí me toca acompañar muchas comunidades que están asoladas por esta tragedia que es el narcotráfico, que efectivamente en este tiempo de pandemia la narcocaridad se ha apoderado de algunos barrios y tiene que ver con aquello particular, que es que muchos temas de víveres, alimentos u otros son por estas personas para luego ser entregados a la comunidad. Y esto, la gravedad que tiene es que suple la responsabilidad del Estado. Y esto tiene que ver cuando el Estado de Derecho no puede cumplir su responsabilidad 100%, aparecen otras estrategias, otras que vienen a suplir aquellas necesidades que hoy día le duelen a las personas más empobrecidas. Acompañamos en algunos sectores de acá de Santiago, y que haya agentes pastorales como nosotros, como nosotras que estamos hoy día escuchando esto, que estamos compartiendo esto, y es una realidad que hoy día en tiempos de pandemia se ha recrudecido mucho más potente. Hay muchos barrios, por ejemplo, que han quedado abandonados de presencia policial, sin control, y efectivamente se ha convertido en muchas localidades como en tierra de nadie. Otra lámina que les quiero mostrar es esto. Estoy seguro que muchas de las que están acá, muchos de los que están acá han participado o están participando en comedores, en ollas comunes, en estrategias que tienen que ver con respuestas a este tema de necesidad, a una pandemia que efectivamente implica una crisis de salud, pero algo que lo acompaña fuertemente es una crisis también humanitaria. El tema del hambre se instala, y ciertamente hay una estrategia que tiene que ver con la supervivencia, con el poder satisfacer aquellas necesidades que son vitales. Otros temas que han aparecido en este tiempo, el aumento de la violencia de género, y tiene que ver con un tema particular, que ciertamente las cifras oficiales no manifiestan como este tema del aumento de la denuncia oficial, pero sí tenemos el drama de cómo las familias, las parejas que han tenido que vivir en temas de cuarentena, cuáles son los resguardos, cuáles son las redes, cuáles son los recursos comunitarios que han tenido para enfrentar esta temática. Hemos escuchado y conocido casos brutales de femicidio, de violencia intrafamiliar, de violencia contra los niños y niñas, y ciertamente la violencia de género es algo que en este tiempo ha venido a impactar fuertemente el cómo estamos viviendo. ¿Y por qué impacta con mayor crudeza? Porque efectivamente el tiempo de cuarentena nos hace explotar y nos hace ver como con mayor claridad lo que estamos como presenciando a nivel social. Y ciertamente el tema de la cesantía hoy día es un tema muy doloroso. Ya a partir de marzo, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel país, el aumento de la cesantía es un tema muy potente, y que viene un poco a recrudecer el tema de la pobreza en Chile. Hasta el año 2015, hacia atrás, digamos, desde el año 88 al 2015, la principal fuente de medición de pobreza en Chile, a propósito de la encuesta CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica. Y la principal variable que jugaba ahí tenía que ver con el ingreso económico. Desde el 2015 en adelante, el Ministerio de Desarrollo Social, con otras agencias de la sociedad civil, empieza a establecer la lógica de la pobreza multidimensional, y que nos dice, por ejemplo, a Alicia, a Bárbara, a todos los que estamos acá, nos plantea el tema de que la pobreza en Chile, la pobreza como para mirarla de una forma más integral, tenemos que hacer a través de distintas dimensiones, que son salud, educación, trabajo, previsión y redes. Cuando uno eso analiza la familia chilena respecto a la pobreza multidimensional,
podemos arrancar que hoy día, a septiembre del 2020, hay más de 26% de la población chilena que está en una situación de pobreza multidimensional. Y esto ciertamente va a ir aumentando el número, dado el tema de la cesantía. Para nosotros, desde la fe, el tema del trabajo es un tema vital, porque dignifica, da identidad, es una posibilidad de desarrollo, y ciertamente puede generar gran beneficio a nivel personal, familiar y social. Y el trabajo es algo que se ha visto hoy día como bien como avasallado en su doble dimensión. El trabajo desde la DCI, desde el pensamiento social de la Iglesia, tiene dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva tiene que ver con la condición, con el ingreso económico. Cómo tú, por lo que trabajas, digamos, tienes un ingreso. Y lo subjetivo tiene que ver con aquello que te va generando bienestar, identidad, solvencia, y particularmente materia de desarrollo, materia de desarrollar mayor dignidad, de potenciar tu dignidad por algo que está aportando a la sociedad. Estas imágenes son rostros, son experiencias de lo que en este tiempo de pandemia estamos viviendo como país. Hay desafíos ciertamente. Esta es una imagen que, que nos acompaña, que es parte de un barrio donde lo que ustedes ven ahí es un pasaje en el cual, esa es la barrera que los vecinos tienen para que la gente no entre, para que los extraños no entren a ese lugar. Este es un pasaje en el cual hubieron familias completas, padre, madre, que fallecieron por producto del COVID, dejando, digamos, lastimosamente hijos pequeños, solos, solas, y era un cuadro que muchas veces dice cómo llega la prevención, cómo llega el cuidado, cómo llega la cuarentena a lugares donde ciertamente una cuarentena en lugares con altos cuotas de hacinamiento es muy complejo vivirlas. Y ahí tiene que ver como con los condicionantes mínimos y máximos. Una cuarentena, por ejemplo, en viviendas donde no están los servicios básicos adecuados, es muy difícil vivirlas. Una cuarentena, por ejemplo, donde no hay agua potable, es muy complejo poder tratarla. Y esto implica hoy día una serie de desafíos a la luz del pensamiento social de la Iglesia. Tenemos que encarnar la doctrina social de la Iglesia. El Papa Francisco nos dice en reiterados documentos, mira, está bien que podamos hablar de la doctrina social en reuniones, en encuentros, en foros, pero lo que hoy día necesitamos es que tú, que estás escuchando, tú que estás viviendo en una comunidad, tú que eres agente pastoral, debes encarnar el pensamiento social de la Iglesia. Porque uno dice, ¿cuál es la doctrina social de Dios? Fácil, la doctrina social de Dios es Jesús. Y en ese plano Jesús tiene respuestas particulares, específicas, para poder encarnar el tema de la realidad. En este tiempo particular como sociedad, implica para nosotros los creyentes desarrollar un compromiso en política y poner la dignidad de todo hombre y toda mujer al centro, especialmente de los más empobrecidos. Y eso implica reconocer a la otra persona como mi legítimo otro. Y esta concepción de la política, desde el pensamiento social de la Iglesia, no implica una política partidista, no implica una política con un color específico, con un partido específico, sino que volcarnos al entramado de relaciones humanas que tiene que ver con cómo nos organizamos como polis, cómo nos organizamos como sociedad, como mujeres y hombres, para poner la dignidad al centro. Uno de los grandes dramas que han generado los temas de pobreza y subdesarrollo en el continente y en la región es porque particularmente lo ético ha abandonado la política social, ha abandonado los modelos de desarrollo. Y los factores que han predominado, los enfoques que han sido más como predominantes, tienen que ver con los enfoques más economicistas. No así con el tema más humanista, volcando la dignidad de las personas. El pensamiento social de la Iglesia y la fe en esta relación, podríamos decir que difícilmente podría llamarse cristiano aquel que no se compromete socialmente. Y eso es un tema bien delicado, porque también tiene que ver con algo que se relaciona entre la mística y la ética. Y yo te invito a poder pensar, a poder como discernir. La mística es aquello que nos genera el encuentro transformador. La mística es aquello que nos vuelve al origen, a la fuente. Y la ética es aquello que nos dice
que nos hace hacer lo que decimos hacer de buena forma. El padre Hurtado, por ejemplo, cuando trabajaba, digamos, con las personas, con los jóvenes, con las distintas realidades que les tocó acompañar, siempre repetía una frase que era: tienes que hacer bien el bien, hay que hacer bien el bien. Y eso implica una mística y una ética. Podemos ser comunidades, agentes pastorales, con una mística muy potente, con una fuente muy potente, pero muy poco éticos. Y eso quiere decir que lo que estamos haciendo, estamos dejando heridos en el camino. Y por otro lado, podemos tener comunidades o nosotros mismos y mismas con una mística débil, pero con una ética súper potente. Y ese es el riesgo de, por ejemplo, uno podría decir, la misericordia, la justicia, son contraproducentes, tienen una relación muy estrecha. Podemos hacer mucha justicia respecto a las demandas sociales, pero si a la justicia no la acompañamos de caridad, en términos de entender la caridad como amor, no estamos haciendo misericordia, no estamos haciendo caridad. Tú que estás, por ejemplo, en tu comunidad y te toca hacer una olla común, por justicia puedes poner un montón de platos de comida, pero si a la persona que le entregas ese plato o esa bandeja no la reconoces, no la dignificas, no la miras a los ojos, no le deseas que esté bien, no tiene ningún sentido desde nuestra fe, desde nuestra relación. Hay un pasaje que está en el Génesis, perdón, claro, que tiene que ver con el Éxodo. Y este texto, este diálogo de Dios con Moisés, cuando Moisés está en el desierto y le dice claramente, le dice: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios. Desde el pensamiento social de la Iglesia y nosotros los creyentes, uno de los temas más particulares que es una invitación y un desafío a trabajar es encarnarnos en realidades teológicas que muchas veces nos van a descolocar. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen: la realidad es tan dolorosa, es tan dura, que no me voy a involucrar, que me va a dejar mal, que me va a afectar. Y ciertamente yo te digo que las realidades teológicas hacen eso, están para que nos afecten. Si no te afecta, si no te duele, si no te conmueve el dolor de las personas que hoy día están sufriendo, es porque efectivamente tenemos que ir al taller mecánico, tenemos que revisarnos, tenemos que ver por qué no me duele, por qué no me afecta la realidad del que más sufre, el dolor, el padecimiento. Y eso implica de forma particular, revisar mi relación con Dios. En una sociedad donde hay una mirada postmoderna, donde muchas veces la relación con Dios la establecemos con piloto automático, es decir, por ejemplo, Alicia y Dios, Priscila y Dios, yo y Dios, muchas veces olvidamos el valor de la comunidad. Y ciertamente eso es algo que tenemos que promover y que tenemos que trabajar. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium plantea algo que es muy potente, que dice: la globalización de la esperanza debe sustituir la globalización de la exclusión y la indiferencia. Y eso tiene que ver con algo particular, que es decir, por ejemplo, ¿cómo hacemos más expansible la esperanza? ¿Cómo no nos quedamos atrapados en una mirada fatalista? ¿Cómo no nos quedamos atrapados en diagnósticos de siempre? ¿Cómo desarrollamos y entrenamos y potenciamos una lectura atingente de los signos de los tiempos para expandir esperanza, para expandir consuelo, para expandir también fe y alegría? Este es un decálogo para un futuro sin pobreza, que está sacado desde Cáritas Internacional, y yo las quiero invitar a que podamos leer esto, y luego vamos a tener un espacio para poder compartir algunas preguntas, algunos diálogos, y los voy a invitar luego a hacer un trabajo grupal. Y les quiero como invitar a ver este decálogo. El primer como decálogo, o la primera idea del decálogo dice, por ejemplo: cooperarás para que todas las personas del mundo tengan suficiente para comer. Las invito a que vayan haciendo los links con lo que hoy día pasa en Valpo, con lo que pasa en Punta Arenas, en Antofagasta, en Ecuador. No especularás con el pan de tu prójimo. No llenarás tu depósito
con lo que las personas hambrientas necesitan comer. Honrarás a la tierra y lucharás contra el cambio climático, para que prosperes tú, tus hijos y toda la humanidad. Nos vamos dando cuenta que hoy día, en la actualidad, no es tan solo un tema de hambre, no es tan solo un tema del cómo vivimos, sino que también tiene que ver con esta casa grande, esta casa común, que el Papa Francisco nos ha llamado a poder cuidar, a poder trabajar, que tiene que ver con la potencia del desarrollo sustentable. Vivirás de manera que tu estilo de vida no sea a costa del de los demás. No codiciarás la tierra de tu prójimo. No aumentarás, sino que reducirás el hambre con tu política agraria. Lucharás contra los gobiernos corruptos y sus cómplices. Ayudarás a evitar los conflictos armados y las guerras. Y finalmente, lucharás eficazmente contra el hambre con ayudas para el desarrollo. Este decálogo lo podemos adaptar a tu comunidad, a tu trabajo, a tu barrio, a tu organización, y ciertamente que va a tener una mirada particular. Va a tener una mirada particular. Yo voy a dejar de compartir la pantalla ahora, para que nos podamos ver todos y todas. Y lo que les quiero plantear es que lo que hoy día estamos abordando, lo que estamos trabajando, no se da en un contexto cualquiera, se da en un contexto político, en un contexto social de iglesia también, que tiene que ver con lo que pasa post 18 de octubre del año pasado. En octubre del año pasado, tengas la posición política que tengas, Chile cambió. Y en ese plano, lo que hace el 18 de octubre es poder evidenciar aquellas heridas, aquellos gritos, aquellos dolores que mucha población, que mucha parte de nuestro país sentía como un abuso, que sentía como algo que duele el alma, que tenía que ver con una desigualdad de trato, con temas de educación, salud, trabajo, y lo que ha hecho el COVID hoy es como si pusieras un microscopio gigante y todos aquellos elementos que surgieron el 18 de octubre, hoy día como que los miráramos como en nuestras narices. Hoy día no es discutible el tema del acceso a la salud y cómo para algunos hay una salud de primera y para otros es más complejo. No es discutible, por ejemplo, que para muchos niños que están con teleestudio o teletarea persiste la brecha digital. No es discutible, por ejemplo, que hay barrios que están conformados como guetos donde las policías no entran para controlar si la gente cumple la cuarentena. No es discutible que hay barrios enteros que son tomados por el narcotráfico. No es discutible que hay un Estado de Derecho que a veces es intermitente. Entonces, tengas la posición política que tengas, el COVID ha hecho emerger como con un gran foco todo lo que pasó el 18 de octubre. Y nosotros como creyentes, como cristianas, como cristianos, es muy potente la mirada que podamos dar respecto al tema de la participación. Lo que hablábamos respecto al tema político. No se trata de una mirada política partidista, sino cómo nos hacemos parte de la realidad para transformar. El único tema más potente que uno podría decir respecto a la mística es que la mística se traduce en encuentros transformadores. Y la invitación que yo te hago es que puedas revisar, que puedas como evaluar, discernir cuáles son los encuentros transformadores que has tenido en este tiempo o cuáles son aquellos que te gustaría desarrollar en algo que es muy, a veces complejo, en una cuarentena que nos tiene en la casa, pero que también nos invita muchas veces a pensar formas nuevas, a pensar estrategias nuevas para ir en salida, para estar junto al otro. Entonces, yo ahora abramos un poquito la conversa, ahí Bárbara nos puede moderar, personas que puedan como levantar la mano, reacciones, preguntas, algo que haya que precisar, ahí lo más breve, para que no terminemos a las 10 de la noche,
y luego esta ronda de reacciones vamos a hacer un trabajito grupal. Así que Bárbara, ahí tú nos ayudas a poder como moderar este ratito de consultas-preguntas. Ahí tenemos a Leonardo, que puede activar su micrófono. Muy bien. Hola Francisco, hola a todos también, pues antes fue un mensajito grande. Una primera reflexión, quiero retomar el texto con que comenzaste. Cuando la sociedad y todo tipo de sociedad, no solo la nuestra, cualquiera, comunidad humana, abandona en la periferia una parte de sí misma, no hay ningún programa político ni recursos policiales que aseguren indefinidamente la tranquilidad. Eso le ponemos un marco y lo ponemos en la frontera, en la entrada de bienvenida a nuestro país, y nos refleja muy bien lo que hemos vivido en estos últimos meses, a partir de octubre del año pasado. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros empezamos a revisar, y tú hiciste una pregunta al principio, si nosotros tenemos un enfermo y decimos que el enfermo tiene tos, tiene un poco de fiebre, le dan terciana, lo que estamos haciendo es enumerar síntomas aislados, pero no estamos yendo al fondo a dimensionar o a diagnosticar la enfermedad. Y lo importante es que podamos ir, cada uno, ir haciendo un discernimiento para detectar dónde está la enfermedad que causa una serie de síntomas, que tú mostraste muy bien en distintas fotografías en el PPT. Pero yo creo que hay que ir a lo profundo. Desde la doctrina social se trata de denunciar en nombre de la justicia las estructuras sociales que causan una serie de efectos. Y en ese sentido yo creo que es interesante plantearnos cuáles son las estructuras que están generando este tipo de respuestas en nuestro país. Cuando uno entiende la estructura global, puede irse a los síntomas y no marearse con los síntomas como situaciones aisladas. Una primera consideración con respecto al tema en lo económico, una estructura económica primero. Cuando tenemos una estructura económica que está basada en el funcionamiento individual del individuo en cuanto consumidor, el individuo en cuanto solo es capaz de proveerse independiente de lo que ocurre con el resto, se va generando una serie de efectos, y que son, en el fondo, el mensaje es cada uno se salva solo. Por lo tanto, en ese esquema, yo no tengo que esperar ayudas desde el gobierno, o desde el Estado, mejor dicho, más que del gobierno, porque la estructura está dada en función de que yo me salve solo. Si nos fijamos muy someramente en las políticas que han venido, entre comillas, en ayuda, son políticas que tienen ese mismo fondo. Yo me salvo si tengo fondos para subsidio laboral. Puedo sostenerme un tiempo porque me suspenden el contrato. Yo me salvo si tengo una buena ISAPRE o un buen programa. Yo me salvo si tengo buena cantidad de ahorro y por lo tanto puedo retirar un 10% más grande. Pero todo tiene como fondo esta situación de que todo está planteado desde lo individual, no de lo colectivo. Sí. Cuando estructuramos la economía de esa manera, eso tiene efectos sociales. Se produce entonces un desamparo de muchos grupos de la población y siempre de los más pobres y vulnerables. En lo político, cuando esto se produce durante una cantidad de años muy considerable, como es en nuestro país, tenemos el tema de que se van deslegitimando todas las instituciones que no son capaces de responder a todos los clamores subyacentes que se van generando. Entonces es una cadena de situaciones que se ve amplificada cuando nos pilla la pandemia y muestra la cara más tremenda de todas las facetas que he enumerado así muy generales. Sí. Por eso yo creo que lo importante es que podamos identificar estructuras más que síntomas, porque si no caemos en la tentación al analizar vía síntomas de aliviar síntomas y para el que tiene hambre darle una caja de mercadería, para el que está en la calle regalarle una frazada, pero eso es un asistencialismo que no guarda relación con un análisis estructural. En lo estructural, y es parte, y me alegro que tú hayas tomado el decálogo de Cáritas,
porque la misión de Cáritas para cada continente es estar llamado a la luz del Evangelio y de la doctrina social para transformar la realidad de los pueblos de América con el protagonismo de los pobres y excluidos. Si te fijas, ahí están los elementos que van determinando el decálogo. Construir en armonía con la creación una sociedad justa. Es un Muchas gracias, Leonardo. Para quedarme con el tema de no conocimiento. Voy a comentar algo, a ir comentando algo de las preguntas. Es muy potente esto que se va generando con los diálogos, y ciertamente cuando uno va a la estructura, hay un tema que uno le puede llamar el tipo que tú dijiste, por ejemplo, es la mercantilización de la vida. La mercantilización de la vida es un concepto que ha desarrollado el Papa Francisco ya hace un par de años en algunos textos, y tiene que ver cómo esta mercantilización de la vida nos invita, nos seduce a poder entrar en una sociedad de consumo. Y uno podría decir que en la sociedad de consumo tú eres ciudadano en la medida que consumes, en la medida que tienes un estatus. Y ciertamente todos los que quedan afuera de esta mercantilización hacen todo el esfuerzo de distintas estrategias para estar dentro. Y esa estrategia, aspectos como anómicos o aspectos más funcionales. Ese es un tema estructural que es la mercantilización que se ha hecho en nuestras vidas, en nuestras sociedades. Y otro importante tiene que ver con algo que llamamos violencia estructural. La violencia estructural es algo que nos golpea a todos socialmente como sociedad, y por ejemplo tiene que ver con el modelo, por ejemplo, el sistema de FP. Hay una violencia estructural también en cómo se grafica y cómo se vive el tema de la salud en muchos sectores. Hace un tiempo una persona de una población me preguntaba cómo se vive la violencia estructural de la salud. Y me decía, por ejemplo, y yo le respondía, mira, cuéntame si hay alguna persona de tu comuna, de tu población, que haya ido a un hospital público, particularmente el norte de Santiago, uno que se llama San José. No sé si lo han escuchado. En el Hospital San José hay personas que han fallecido en la sala de espera, antes de COVID, antes del COVID. Eso es la manifestación de una violencia estructural. Y la violencia estructural pasa también por otros aspectos. Solamente estoy de acuerdo contigo, hermano, que hiciste el comentario, y hoy día particularmente era ahí como dar alguna ráfaga de lo que estamos compartiendo. Así que muchas gracias. Hay otra persona, parece, que quiere compartir. Sí, tenemos a Karina. Puede activar su micrófono para indicar su opinión. Igual agradecemos que la extensión de su opinión sea acotada para poder continuar con el trabajo. Mira, me quedé con esa parte de la lectura que compartió Francisco, y siento que esa es la clave, porque dice, he bajado, y siento que esa es la acción que debemos hacer. Nosotros bajarnos, achicarnos, ponernos a la altura de las personas que tienen las necesidades, mirarlos a los ojos, mirarlos frente a frente. Normalmente nos quedamos en el juzgar, en el tal vez menospreciar, pero no nos ponemos en su lugar. Más nos dedicamos a criticarlos y no entendemos su historia ni su vivencia. Siento que hay que resignificar la palabra dignidad. Es una palabra que se está usando mucho, pero la verdad que yo creo que no le tomamos el real sentido de esa palabra. Y si nos vamos a la pregunta que hizo hace un rato atrás, dice, ¿qué acciones van en contra del Evangelio? Siento que una de ellas es el no mirar al otro, el no detenernos y mirarlos a los ojos y ponernos en su lugar. Creo que esa es la gran misión que tenemos. Y por otro lado, nombraba también al Padre, las acciones sin oración son vacías. Entonces, una es mirar al otro y lo otro es la oración en el servicio que nosotros hacemos. Gracias, Karina. Solo agradecer tu comentario, muy importante. La palabra dignidad, como la palabra derechos humanos, en un momento en Chile estuvieron como solamente ceñidos a lo que fue como el tiempo post-dictadura, en términos de todas las secuelas y daños que hubieron en Chile. Luego fueron ancladas como el ámbito de la intelectualidad y el ámbito de la academia, pero se perdió como el gustito de lo local, el gustito de lo cotidiano. Y hoy día cuando empezamos a hablar de esto, como que aparece muchas veces como confusión. Pero es muy relevante entender que la dignidad para nosotros los creyentes la tenemos porque nos reconocemos hijas e hijos de Dios, y se abre dos perspectivas. Una perspectiva que alimenta toda la perspectiva de los derechos humanos,
y toda la perspectiva también de la dignidad. Y el no mirar a otro, ciertamente nos pone como con un espejo retrovisor y nos hace, por ejemplo, volcarnos a la pregunta, ¿cuál es el criterio de verificación respecto a mi ser creyente? Y el criterio de verificación tiene que ver cómo tú en tu cotidianidad obras según lo que pudiste como tener el encuentro con Dios, como en tu oración. Y para muchas personas es muy complejo, porque muchas veces lo que podemos rezar y el encuentro con Dios a veces no se condice con lo que vivimos en la realidad. Y podemos pasar de largo, puede que nos dé miedo el que es distinto, la que es distinta. Y eso a veces tiene que ver con este criterio de verificación. El único criterio de verificación para Dios y para nosotros es Jesús. Y esa forma de entenderlo es cómo Jesús vive el Evangelio. Y ahí hay una invitación constante a que lo podamos trabajar. Y con esto termino antes de dar al paso al trabajo grupal, es que todo proceso de discernimiento tiene que terminar en acción. Todo proceso de discernimiento termina en acción. Si el discernimiento no termina en acción, es cualquier cosa. ¿Se han fijado que de repente estamos en las comunidades, en las parroquias o en organizaciones que estamos llevando adelante un proceso y a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, estoy mirando aquí, voy a nombrar solamente a Gloria, a Brenda y Silvia, hagamos cuenta que somos parte de un equipo y tenemos que tomar una decisión. Y viene, por ejemplo, Paola a preguntarnos, oye, ¿está lista la decisión? Y vamos a responder, no, estamos en proceso. Pueden pasar 7 meses, no estamos en proceso. Puede pasar 1 año, no, es que todavía estamos en proceso. Y finalmente nunca llegamos a la toma de decisión. Todo discernimiento tiene que volcarse a la acción. Yo les quiero invitar ahora a hacer un trabajo bien puntual, bien concreto, que tiene que ver con esto, con el tema de la acción. Los quiero invitar a que es un ejercicio muy ambicioso, pero yo estoy seguro que lo vamos a poder hacer. Es que, como les mencioné, finalmente hay con un decálogo, ¿verdad? Y el decálogo tenía que ver con el tema de la acogida, con el tema del uso del suelo, con el tema de la atención, con el tema de distintas dinámicas de cómo podíamos interrelacionarnos. Vamos a separarnos por grupos. La tierra, ahí nos dice nuestra amiga, nuestro amigo, vamos a formar grupitos. Y la idea es que cada grupo pueda trabajar, pueda proponer 5 elementos irrenunciables a la hora de enfrentar esta pandemia. 5 elementos irrenunciables, aquellos temas que no podemos dejar de hacer, de pensar, de ver, a la luz del Evangelio. ¿Ya? Aquellos elementos que nos dan identidad, que nos dan unidad y nos dan un sello distintivo respecto a cómo vivimos este tema. Así que ahí nuestras amigas Bárbara y Daniela nos van a ayudar a la conformación de los grupitos. La idea es que tengamos más o menos 15 minutos para trabajar en los 5 aspectos irrenunciables. La idea es que ahí el grupo tenga después un vocero o vocera y podamos hacer eco en la ronda final. Y básicamente mencionar los 5 irrenunciables sin desarrollo, porque si no terminamos como a las 11 de la noche. Así que nos ponemos en sus manos Bárbara y Daniela. Estimados, entonces vamos a reunirnos en grupos. Les recuerdo que estas pequeñas comunidades están formadas de 4 a 5 personas, por lo tanto les pido que respeten bastante los tiempos entre ustedes, para que todos tengan la posibilidad de opinar, escuchar al otro especialmente, porque cuando escuchamos al otro nos podemos enriquecer, así que tratemos de respetar los tiempos para que todas las personas que van a estar en estos pequeños grupos puedan participar y dar su opinión. Ahí vamos regresando. ¿Ya pasaron los 15 minutos? Sí. Hola Malvina, che, ¿cómo andás? Lo encontré cortísimo, Dani, los 15 minutos. Qué bueno, si lo hubiesen Vengo encontrado. aterrizando, no dio tiempo a nada, no dio tiempo a nada. Querida, che, y vos que venís de tan lejos. Aquí estamos, aquí estamos. Muy bien. ¿Ya estamos todos, parece? ¿Sí? ¿Pudimos regresar? ¿No nos falta nada? Ahí van regresando los demás. Ahí sí. Súper bien. Les pido entonces que puedan mantener apagados sus micrófonos.
Todos vamos a apagar nuestros micrófonos. El aporte del último mes que nos hizo Bilbao fue de 580 Todos los micrófonos bien apagaditos. Después nos aportó 600. Vamos a... Ahí están todos... Muy bien. Éramos 15 grupos, muchos grupos. Así que ustedes comprenderán que por un tema de tiempo no podremos dar la palabra a los 15 grupos. Entonces lo que vamos a hacer es que aprovechando nuestro chat, que está acá abajo, donde dice chatear, ¿lo ven todos? ¿Sí? Les vamos a pedir que el secretario de su grupo, secretario o secretaria que ustedes escogieron democráticamente, pueda escribir ahí las resonancias que les quedaron del trabajo grupal. Sé que se les hizo corto el tiempo y bendito sea Dios. Si se les hubiese hecho extenso, ahí nos tendríamos que entrar a preocupar. Así que por ahora escribimos en el chat cuáles fueron esos ecos que nos quedaron dando vuelta de la reflexión que realizamos. Barbarita, tú los puedes ir leyendo para que todos lo podamos escuchar. Ya, tenemos la opinión de Paul Pastén, indica tierra, cambio climático, también habla del estilo de vida. María Muñoz, en punto 1, señala mirar la necesidad de los otros. Eli Jiménez menciona fe, educación. María Muñoz, en el punto 2, acompañar al otro que esté solo. Involucrarse con los otros, también señala María. Eli Jiménez también menciona solidaridad, austeridad, servicio, comida y salud. Giselle Hidalgo menciona identidad, caridad, empatía, escucha y compartir. Janet León indica respetar leyes sociales, buenos cristianos y ciudadanos. Karina indica no llenarás tu depósito con lo que las personas hambrientas necesitan. Vivirás de manera que tu estilo de vida no sea a costa de los demás. Mari Muñoz en su punto 3 pone no cuestionar, 4 involucrarse, 5 compartir lo que se tiene. Leonardo indica a partir del Evangelio, especialmente en Mateo 25, consideramos como irrenunciables atender las necesidades básicas del hombre: salud, vivienda, alimentación, trabajo y acompañamiento espiritual. Nilda Valdés menciona identidad cristiana, ser acompañante, testimonio de palabra, ser efecto multiplicador de la palabra. Mónica Sierralta indica empatía, salud, armonía, seguridad económica. Jenny Tapia menciona caridad, oración, dignidad, escucha y empatía. Gloria Cruz, acompañamiento, misericordia, esperanza, familia, mostrar a Jesús con nuestras acciones. Janet León, derecho a la alimentación básica, preocuparse y ocuparse. Adela Santelices, derecho a techo, trato digno en salud, empatía con las necesidades del otro dando solución a sus necesidades, acompañamiento de los que están solos por los medios tecnológicos. Y finalmente, Adriana Ibaceta, esperanza, fe, fortaleza, solidaridad, involucrarse a la luz del Evangelio. Y por último, Alicia Sangüesa, salud digna, internet para todos los estudiantes, no especulación con los precios de los alimentos, ocupación constante de los adultos mayores. Esas serían las opiniones de los representantes de los grupos. Muchas gracias, Barbarita. Cuando uno... ¿Bárbara iba a decir algo? Sí, no, te iba a dar la palabra a Francisco. Ya, gracias. Cuando uno lee
Y si vamos haciendo eco de lo que aparece como en el chat de esta reunión, sería muy bonito que en el proceso final, cuando terminen, digamos, ya la cuarta formación, pudiesen incluso como sacar como un compendio de lo que ustedes han trabajado como equipo, como grupo, y efectivamente hay elementos que no se nos pueden perder de vista, que son indispensables para este proceso. Hay personas, hay grupos que dicen que la pandemia por sí misma es un cambio de paradigma, es algo que nos va a cambiar. Yo me atrevería a decir que este contexto y lo que ha generado la pandemia genera oportunidades más que un cambio en sí mismo. Y las oportunidades tienen que ver cómo, de una forma responsable, corresponsable, con empatía, con la mirada en el otro, con este tema de la dignidad, y con lo que ustedes han dicho ahora, es la única forma que se va como a sustentar. Hay una historia bien completa, que a veces lo conversamos con Daniela, que a ella le gusta esta historia, que tiene que ver con la ceguera blanca. Y la ceguera blanca tiene que ver con un autor portugués que es José Saramago. José Saramago escribe hace un tiempo, y esto se los doy como dato, que es bien interesante leerlo. José Saramago escribe un texto que se llama Ensayos sobre la ceguera. Y este texto lo toma un jesuita que se llama Benjamín González Vuelta, donde se trabaja la siguiente metáfora. Y con esto yo creo que vamos como concluyendo, y después ahí no sé si Daniela o Bárbara quieren dar la palabra a alguien más, no sé, y ahí nos despedimos. Y la metáfora es la siguiente. Dice José Saramago y Benjamín González Vuelta que lo que hoy día vivimos es una ceguera blanca, ¿ya? Y la ceguera blanca es distinta a la ceguera de las personas que son, digamos, no videntes, que son ciegas de nacimiento o que han perdido la vista por algún accidente. La ceguera blanca es algo que afecta al mundo, a la sociedad, y que si uno se imagina, imagínate que estamos pasando por un paseo peatonal que está lleno de avisos publicitarios, con focos grandes, con letreros luminosos, con mucha publicidad, con mucho tema tecnológico. Finalmente lo que nos va pasando es que nos vamos encandilando y vamos perdiendo la posibilidad de ver a los otros y a las otras que van apareciendo en el camino. En esa secuencia, cuando nos vamos volviendo en esta ceguera, podemos caer fuertemente en el peligro de volvernos como en una sociedad indolente, sin capacidad de empatía. Vamos trabajando como este tema del aislamiento, fuertemente en el individualismo, en el salvarse con las propias manos, con las propias uñas, y esta ceguera blanca nos imposibilita ver a otro, ver a otra. Y esa ceguera blanca, lo que Benjamín González Vuelta plantea, que cómo la vamos como trabajando, revirtiendo, tiene que ver para los creyentes con específicamente y con total convicción, suponer que incluso en los espacios de mayor oscuridad hay una luz que alumbra, y hay una luz que alumbra que se llama Jesús. Y esa luz que alumbra viene a transformar, viene a sacarte de tu zona de confort y viene a generar encuentros que son liberadores. Y en ese plano, con esto voy terminando, la otra me preguntaban con qué actitud cristiana uno podría como enfrentar también este proceso. Hay un pasaje del Evangelio que es muy conocido por todas y por todos, que tiene que ver cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, o Zaqueo se encuentra con Jesús. Y alguien tira como talla, y siempre dicen que Zaqueo era pequeño, era chico, y lo molestan como el chico Zaqueo. Y ya, pues, y todos sabemos que Jesús venía por ahí, y todo el mundo quería ver a Jesús, y Zaqueo lo quería ver de forma especial. Y Zaqueo cachaba que Jesús no lo iba a poder ver, entonces pensó y se subió arriba del árbol. Pero Jesús pasó por ahí y podría haber pasado con la mirada igual que nosotros, así, y no lo hubiera visto. ¿Y qué hace Jesús? Levanta la mirada, levanta la mirada. Y hoy día un tema bien particular, como decir pistas para el discernimiento, tenemos que levantar la mirada respecto a aquellas personas que están sufriendo sobremanera, levantar la mirada respecto a las personas que tienen susto, que tienen miedo, ver cómo contenemos, levantar la mirada frente a un fenómeno que no es
que no es chico, que tiene que ver con que efectivamente hay grupos, hay personas en Chile que le tienen miedo a la pobreza. Uno de los efectos del desempleo y la pérdida económica es decir, chuta, voy a ser pobre de nuevo, cuando el modelo económico te llevó a superar la pobreza, porque la pobreza, entre comillas, para el modelo es algo negativo. Entonces, perder el poder de adquisición, estar endeudado, es chuta, voy a caer otra vez en la pobreza, no voy a poder pagar mis deudas. Tenemos que levantar la mirada para acoger a eso también. Tenemos que levantar la mirada para entender que estamos en un proceso social importantísimo en nuestro país, que tenemos que hacernos partes, indistintamente, y vuelvo a decir, de la posición política que pueda tener cada uno, cada una, es de suma responsabilidad para nosotros los creyentes participar de los procesos que están por venir. Pueden ser gatillantes de muchas cosas, y lo que no podemos perder de vista, lo que hemos hablado acá, tenemos que denunciar aquello que atenta contra la dignidad de las personas, aquello que atenta contra el Evangelio, pero nunca perder de vista que nuestro modo es la no violencia activa. La no violencia activa es un modo que nos va a encauzar, que nos va a encaminar, que no podemos admitir la violencia, venga de donde venga, pero sí desde la no violencia activa podemos generar procesos de reflexión, podemos generar procesos de denuncia, podemos generar convocatoria, pero siempre llevando al centro a la dignidad de las personas con las cuales estamos compartiendo. Yo les agradezco este proceso, esta instancia de encuentro, de que nos hayamos visto por este medio que es el Zoom, y nada, muy agradecido de este espacio, y ciertamente que yo creo que nos hace muy bien hablar de estos temas, porque como el Papa Francisco dice, podemos llenarnos de expertos de doctrina social de la Iglesia en los libros, en reuniones, en salones, pero si cuando esta pandemia pase, cuando pase, tenemos que hacer como la prueba del algodón. Así como decir, ya todo lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, todas las charlas que hemos participado, ¿cómo lo vamos a volcar a la realidad? A poder enfrentarnos con un otro, a acoger a un otro, para acogerlo como un legítimo otro. Muchas gracias, amigos y amigas. Agradecemos a Francisco, entonces, muchísimo por la generosidad con la cual ha compartido no tan solo lo que él sabe, sino que también lo que él vive, y eso lo puedo decir yo, él no lo va a decir obviamente, pero eso lo puedo decir yo, y por eso que lo quisimos invitar, porque todo esto que él ha compartido no son solamente las palabras de lo que él ha ido aprendiendo durante todo este tiempo, sino que es lo que él vive de forma cotidiana. Así que por eso especialmente es que lo hemos invitado y le agradecemos tanto que haya querido estar con nosotros. Los invito a que, al igual que la semana pasada, en el chat podamos escribir con qué cosas nos quedamos dando vuelta en el corazón, en nuestra mente, qué resonancias nos fue dejando el Señor para nuestra vida. Recuerden que lo que estamos compartiendo, como decía Francisco, no es para que se quede aquí, sino que es para que lo podamos llevar al corazón y del corazón a nuestras manos, para que lo podamos llevar a la práctica. Entonces los invito a que en el chat podamos escribir con qué nos quedamos, qué nos quedó resonando, qué transformación ha querido hacer el Señor con nosotros a través de este encuentro.